Muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario de El Sábado. Para nosotros siempre es un honor y un placer estar aquí tempranito desde Santiago de los Caballeros. Super TV 55 es la plataforma. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilse Cruz e Ignacio Guerrero venimos a estas 2 horas para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que nos reencontremos cada mañana de los sábados. El panorama con muchas noticias, muchas informaciones, el ámbito del tema con David Ortiz y su nuevo negocio ha generado mucha controversia. El presidente estuvo en el día de ayer aquí en Santiago de los Caballeros, tiene una apretada agenda este fin de semana. Tiene ruta para Elías Piña, es decir, que un amplio recorrido este fin de semana tiene el señor presidente Luis Abinader. Vamos entonces de inmediato. El COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, ha puesto en alerta unas 12 demarcaciones, 12 provincias, fruto de una vaguada que pudiese afectar gran parte del territorio nacional, y ha puesto 12 provincias en alerta. Vamos a actualizar, señor director, vamos a ver cómo van las estadísticas conforme al boletín que emite el Ministerio de Salud referente al tema de la COVID-19, que hemos resaltado que en los últimos días los casos han ido en aumento. Pese a que los casos han ido en aumento en la República Dominicana, la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad ha sido sumamente baja, gracias a Dios. Casos reportados en las últimas 24 horas es de 467. En el último boletín correspondiente al número 862, dice el Ministerio de Salud que los casos reportados en las últimas 24 horas es de 467. Casos activos, 2.929. Total de casos registrados, 628.213. Recuperados, 620.901. Descartados, 2.956.406. Pruebas antigénicas, 3.585. Muestras PCR, unas 1.117. Muestras subsecuentes, 2.662. Positividad en las últimas 4 semanas, unas 12.55%, la tasa de positividad, en este momento un 12.55%. Muestras por millón de habitantes, unas 343.075. Dice que muestras procesadas en las últimas 24 horas es de 4.702. Muestras en total, 3.584.619. Positividad diaria es de un 22.89%. Y muestras por primera vez es de 2.040. Como les decía, la defunciones o letalidad notificadas en las últimas 24 horas es de 0. Y las defunciones o muertes ocurridas en las últimas 24 horas es de 0. Pese a que ha ido en aumento los últimos días los casos, las defunciones notificadas y ocurridas en las últimas 24 horas es de 0. El total de personas fallecidas desde el inicio del COVID en el país es de 4.383. 4.383 personas han fallecido en el país por la COVID-19. Mortalidad por millón de habitantes es de 419.49. La letalidad en este momento es de un 0.70%. Ocupación hospitalaria, información importante. La ocupación por camas COVID en este momento es de un 3.6%.
Ocupación por camas UCI. La ocupación en este momento es de un 2.6% y la ocupación de ventiladores por la COVID en este momento es de un 0.2%. Seguir acudiendo a cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades competentes, el distanciamiento social, los centros de vacunación establecidos por el Programa Nacional de Vacunación fijado por el gobierno dominicano. Vamos a ver entonces a la fecha del 28 de julio, cómo estábamos referente a la jornada de vacunación o inoculación. Dice que con la primera dosis al 28 de julio del 2022 teníamos un total de 7.253.568. Con la primera dosis, un total de 7.253.568 al 28 de julio. Personas inoculadas o vacunadas con la segunda dosis, un total de 6.015.593. 6.015.593. Con la tercera dosis, al 28 de julio, teníamos un total de 2.412.209. Con la primera dosis, entre niños de 5 a 11 años, el 28 de julio, teníamos un total de 172.209. Personas completamente vacunadas, al 28 de julio, teníamos un total de 6.015.593, con el total de dosis aplicadas en el país con el Programa Nacional de Vacunación. Se han inoculado un total de 15.874.047 personas en la República Dominicana. Así estamos. Vamos entonces de inmediato a actualizar los precios de los diferentes combustibles para esta semana conforme a la fijación de precios que hace el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES para la semana del 30 de julio al 5 de agosto. Y que para esta semana el gobierno mantiene subsidios extraordinarios a los combustibles destinando unos 550 millones de pesos, por lo que todos los combustibles, sus precios mantendrán los mismos sin variación. La gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 293 pesos con 60 centavos. La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 274 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 241 pesos con 10 centavos. El gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 221 pesos con 60 centavos. Gas licuado de petróleo o GLP mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 147 pesos con 60 centavos. Y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse galón a 28 pesos con 97 centavos. Así estarán fijados los precios de los combustibles para la semana del 30 de julio al 5 de agosto. Vamos entonces de inmediato a entrar en materia, vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada. Iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice: el Big Papi David Ortiz desata un avispero luego de que anunciara de que incursionaría en el negocio del cannabis. Bueno, extinción de dominio, la historia sobre cómo se llegó al consenso. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, relató al Listín Diario cómo se logró el consenso entre los partidos representados en el Congreso. Yendo el presidente Luis Abinader para el proyecto de ley de extinción de dominio fuera votado a unanimidad y que posterior fuese promulgado por el señor presidente Luis Abinader. América Latina, dice, muchas protestas y pocas respuestas. Una joven lanza piedra durante la protesta en Panamá por el alza de los combustibles. Vemos en portada una fotografía de una joven manifestando una protesta en contra del alto costo de los combustibles en Panamá. Colegio Médico denuncia oligarquía quiere apoderarse de hospitales. Denuncian que oligarquía quiere apoderarse de hospitales. Las primeras felicitaciones, dice Polín ha muerto, el artículo publicado por Marino Vinicio Castillo. Polín ha muerto. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que Abinader cumplirá una agenda presidencial en Elías Piña este sábado. El presidente de la República, Luis Abinader, se trasladará el próximo sábado a la provincia de Elías Piña, donde agotará una amplia agenda de trabajo. Guardia Costera de Puerto Rico confirman son haitianos los 5 muertos cerca de la isla de Mona. COE emite alerta para 12 provincias por vaguada. El Centro de Operaciones de Emergencia COE colocó este viernes a 12 provincias en alerta ante posibles crecidas de ríos, arroyos, cañadas e inundaciones repentinas debido a una vaguada que afectará al país durante las próximas 24 a 48 horas. Gobierno congela precios de los combustibles. Reportan 467 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Miriam Germán alerta a fiscales sobre peligro. Liga de Verano inicia este viernes con 3 partidos. Se prepara para el King Kong Ortiz. Presidente Abinader realizará estrategia para reforma educativa de la Policía Nacional. Firman compromiso para ejecutar programas de prevención a la violencia de género. Empresario Rubén Polanco anuncia aspiraciones a la alcaldía por Santiago. Presidente de la ASIS, Sandy Filpo, dice espera gobierno invierta 150.000 millones de pesos en Santiago. Presidente Luis Abinader encabeza apertura de la Feria Expo Moca 2022. Camino lamenta muerte de padre Julio César Taveras Reynoso. Silvio Durán respalda la construcción del monorriel y teleférico de Santiago. Política y Sociedad, edición del 29 de julio de 2022, se refiere a los posibles precandidatos de los diferentes partidos a la alcaldía en Santiago
de los caballeros. Esos son los titulares que nos traen portada del periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en portada nuestro digital nos dice que presidente Abinader viaja al sur profundo este sábado. El presidente de la República, Luis Abinader, se traslada este sábado al sur profundo. Policía investiga muerte de doctora hallada en vehículo en Expreso Quinto Centenario. Mujer ecuatoriana mata a sus 3 hijos y luego se suicida en Connecticut, Estados Unidos. Alcalde de Puñal inicia campaña reeleccionista de Abinader con vallas publicitarias. Ballena jorobada casi traga a 2 mujeres en California. Reservistas de la policía y el ejército realizan parada cívica en Cotuí. Edenorte y Proindustrias firman acuerdo interinstitucional en Esperanza. Abinader asistió al funeral de la madre del ministro de Agricultura en Santiago. El presidente Luis Abinader asistió la mañana de este viernes al velatorio de Carmen Adela López Abud, madre del ministro de Agricultura en Santiago. Mujer denuncia fue engañada por supuesto empleado de Edenorte. Adolescente y su padre mueren en accidente en La Vega. DNCD apresa a 3 hombres por alijo de cocaína enviado a Holanda. Agencias reafirman calificación ASMA y AA a la Asociación Cibao. Aspirante a alcalde Rubén Polanco advierte, bases del PRM pasarán facturas a funcionarios. El precandidato a la alcaldía de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno, Rubén Polanco, advierte que las bases del PRM pasarán facturas a actuales funcionarios. Gobiernos y médicos se ponen de acuerdo para evitar más huelgas. Banco Popular premia ideas creativas e innovadoras a colaboradores. Gobierno entrega Premio Nacional del Periodismo Bonaparte Gautreau Piñeiros. Muere Domingo Jiménez, comunicador y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Presidente de China advierte a Biden no jugar con fuego para que no se queme. El presidente de China, Xi Jinping, declaró este jueves durante una conversación de más de 2 horas con su homólogo estadounidense Joe Biden, donde le advirtió no jugar con fuego para que no se queme. Colegio Médico Dominicano pide al presidente Abinader sanciones para policías que maltrataron a galenos. Alcalde de Puñal lanza candidatura a secretario provincial del PRM. Capturan a 3 hombres con 359 paquetes de cocaína en la costa de Barahona. 4 personas resultan heridas en accidente en Santiago. Mujer mata a hija de 9 años en el Distrito Nacional. El Papa expresa vergüenza y dolor en Canadá por abusos a indígenas. Encuentran hombre muerto dentro de su vehículo en Yamasá. Cibao Fútbol Club y Moca logran empate en la liguilla. Los Tigres del Licey dejan en libertad a 11 jugadores. Esos son los titulares que nos traen portada nuestro digital diario55.com. Digital que usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones.
Luego de los escándalos de corrupción que se han desatado en los últimos meses en la República Dominicana, la sociedad, la población se ha sentido consternada con relación al volumen excesivo de recursos que se ha visto involucrado. Sumas que a todas luces pudieron ser significativas para el beneficio del colectivo del pueblo dominicano. Sumas cuantiosas que pudieron ser destinadas a salud, a educación, a vivienda, al sistema eléctrico y demás. Sumas que a estas alturas de juego, en medio de esta crisis sanitaria y económica que reposa ante la sociedad dominicana, pudiesen reivindicar las situaciones difíciles que está viviendo el pueblo dominicano. Cuando hablamos que en materia de corrupción se despilfarraron en algunos casos más de 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos y se actúa como si no fuese un asombro. Y como 2, 3, 4 individuos que tenían la responsabilidad de salvaguardar la institucionalidad fueron quienes usurparon, malversaron, sustrajeron el erario público, y esto apenas aún comienza. El caso Medusa, que se ha fijado para conocerse ya la audiencia preliminar, donde el juez tendrá la potestad de dictar o auto de no al lugar o auto de apertura a juicio. Un expediente con más de 12.000 páginas, un expediente donde se han depositado miles de evidencias que posterior, si se dictara apertura a juicio, entonces serían catalogados procesalmente hablando como pruebas. Un expediente donde la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, PECA, ha catalogado como un expediente blindado, un expediente que sustenta todo peritaje ante el sistema de justicia. Y esto no deja cada día más de asombrar a los dominicanos. Cuando vemos y hacemos un levantamiento de ese expediente que reposa ante la justicia de más, repito, 12.000 páginas de acusaciones donde envuelve más de 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos del erario público, pues sin lugar a dudas es cuando cuestionamos y decimos, pero ese dinero pudo ser invertido en el sistema educativo de la República Dominicana. Ese dinero pudo ser destinado al tan cuestionado sistema eléctrico. Ese dinero pudo ser invertido al sistema de salud de la República Dominicana. Pero cuando analizamos y observamos e investigamos, vemos que estos casos de presunta corrupción administrativa, conforme a la acusación que ha hecho la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, se pudiesen quedar cortos ante los posibles sometimientos que se avecinan por parte de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Según las informaciones, se avecina un caso ante la justicia incoado por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa que pudiese superar, óigase bien lo que le voy a decir, que pudiese superar el caso Medusa sometido por la PECA, el caso de los pulpos denominados presuntamente según la propia Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, y otros casos que han sido sometidos
ante la justicia de la República Dominicana. Según las informaciones que se han estado dando a conocer, vendría un próximo caso que pudiese eclipsar en cuanto a recursos sustraídos al Estado Dominicano, acaparar, superar el dinero que se sustrajo y se ha citado en los casos ya sometidos a la justicia de la República Dominicana. Óigase bien hasta qué punto estamos en este sistema en el país. El caso que se ha citado que pudiese estar sometiendo la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa en los próximos días es un caso que superaría por creces allá los casos sometidos ante la justicia de la República Dominicana, el cual, según las informaciones, están vinculados, están implicados exministros de las pasadas administraciones del Partido de la Liberación Dominicana. En los próximos días se tiene la percepción, se tiene el conocimiento, se tiene la información que se estará sometiendo un caso ante la acción de la justicia que superará los 12 mil millones de pesos sustraídos al Estado Dominicano. Y nosotros nos preguntamos, ¿y hasta qué punto, hasta qué nivel fue el compromiso que asumieron esta gente de malversar, de despilfarrar, de sustraer, de estafar, de corromper el sistema institucional de la República Dominicana? ¿Hasta qué punto fue que esta gente robaron, sustrajeron, malversaron los recursos del Estado Dominicano? Cada vez más, conforme a las informaciones que se han estado dando a conocer y las propias acusaciones que ha estado haciendo la PECA, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, no nos deja de sorprender la cuantía de recursos que fueron desviados del Estado Dominicano. Acá hay una modalidad que se ha instaurado en los últimos procesos de investigación que se ha estado llevando por parte de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, y ha sido el tema de utilizar algunos implicados a su favor, declarando en contra de otros implicados para lograr juicios abreviados, condenas más ágiles y ellos estar beneficiados con un privilegio por la confesión que han estado realizando. Por esa confesión que han estado realizando, el Ministerio Público ha estado utilizando una técnica de no presentar acusación o posterior a haber presentado acusación, solicitar la variación de dicha acusación, quizás por prisión domiciliaria o otros privilegios en contra de la reclusión como medida de coerción. Dentro de algunos casos que se han estado conociendo ante la justicia, en el caso de los denominados pulpos eléctricos, ha estado corriendo la información de que pudiese arribarse una posibilidad de un acuerdo
y la devolución, según informaciones que han estado circulando, pudiese arribarse a algún tipo de acuerdo y la devolución al Estado Dominicano de unos 4.000 millones de pesos y una posible condena de unos 10 años de prisión. Óigase bien, con esta técnica que ha estado utilizando el Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa y en los últimos procesos que han estado siendo sometidos ante la justicia, y hemos visto cómo en beneficio de utilizar un implicado en declaraciones a favor o que contribuyan a robustecer el expediente de acusación sometido por la PECA, o no se han presentado acusación ante esos imputados, o el Ministerio Público ha solicitado la variación de la solicitud en principio de la medida de coerción para variarle en beneficio a prisión domiciliaria, presentación periódica u otra que están establecidas en el Código Penal, Procesal Penal. Yo he dicho de que es muy difícil para el sistema de justicia de la República Dominicana que en tan poco tiempo se pueda lograr resarcir en tan poco tiempo lo que durante años construyeron en detrimento de la institucionalidad. Y ciertamente como Estado, como sistema de justicia, hemos estado avanzando. Y hemos estado acudiendo a esa sed de justicia que reclama la sociedad dominicana. Esos movimientos sociales, ese empoderamiento ciudadano que ha estado a todas luces reclamando el sistema de justicia y que se reivindique el mismo ante las olas y los escándalos de corrupción administrativa de los últimos años. Y ciertamente hemos estado avanzando. Ahora, en lo personal es muy difícil que logremos en tiempos récord, en cifras récord, lograr que se cree un sistema de justicia ante los altos escándalos de corrupción administrativa. Es muy difícil. Y por eso hemos visto cómo el Ministerio Público, la PECA, ha unado esfuerzos de construir expedientes robustos, expedientes blindados, como ellos le han calificado, y con esta estrategia de utilizar algunos implicados para agilizar procesos y lograr que se tenga más rápido una posibilidad de una condena a estos implicados en actos de corrupción que según ha alegado el Ministerio Público. Si pudiese darse la posibilidad de las informaciones que se han estado dando a conocer del posible acuerdo del expediente de los implicados en los pulpos eléctricos, de la devolución presuntamente de los 4.000 millones de pesos y una posibilidad de una condena de 10 años de prisión, esto pudiese arribar a otros acuerdos de otros casos de corrupción que se ventilan en la justicia de la República Dominicana. Vamos a esperar que con este presunto caso que se dará a conocer en los próximos días y de que desde un ministerio de la pasada administración se sustrajeron más de 12.000 millones de pesos, esto sencillamente sería insólito ante los altos casos de corrupción que ya en el panorama del sistema de justicia hasta el momento se han
conocido. De agilizar por parte de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa este caso que se ha dado a conocer, que en los próximos días surgirá. Nosotros como país, como Estado, como nación, como sociedad, no imaginaríamos siquiera la cuantía de recursos que esta gente durante su administración, durante ocuparon la función pública, sustrayeron al Estado Dominicano. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su espacio diario del sábado. Miren, pese a que en los últimos días se ha estado promoviendo la posibilidad de una presentación a un posible nuevo periodo del señor presidente Luis Abinader, en varios escenarios el señor presidente Luis Abinader ha cuestionado que le promovieran, que hablaran de una posibilidad de que él se presentara un periodo más, porque no era el momento y que todos sabemos que el país está en medio de una crisis sanitaria, de una incluso crisis económica, y la dificultad no avala que estemos hablando de una repostulación presidencial. El señor Luis Abinader ha manifestado en varios escenarios de que en su momento él se referirá al tema. No ha dicho que no se presentará o que se presentará, a diferencia de otros mandatarios que incurrieron en el error de decir en escenarios públicos de que no se presentarían y posterior entonces incluso se atrevieron a modificar la Constitución para optar por la presentación de un nuevo mandato. En el caso del señor presidente Luis Abinader, pese a que él no ha afirmado o ha negado la posibilidad de una presentación a un nuevo mandato, él inteligentemente ha dicho que en su momento se referirá. Pero esta semana hemos visto sorpresivamente unas vallas en algunas demarcaciones refiriéndose a la
posibilidad de una repostulación del señor presidente Luis Abinader. Y es una valla, o son varias vallas, que han sido colocadas por el alcalde de Puñal. Incluso el doctor Romero coloca dentro de la propia valla el nombre de él, manifestando de la posibilidad, de la necesidad de un nuevo mandato por parte del señor presidente Luis Abinader. Dice que el doctor José Enrique Romero, alcalde del municipio de Puñal, ha colocado vallas gigantes en la autopista Duarte-Santiago entre los lugares, dando así los primeros pasos publicitarios para la campaña reeleccionista del presidente Luis Abinader. Con la colocación de las vallas publicitarias, Romero también promueve su proyecto a la Secretaría General Provincial del Partido Revolucionario Moderno, el cual fundamentalmente es su filosofía y que su partido le tome en cuenta con relación a su aspiración a la Secretaría General. Creo que esta estrategia es muy inteligente del doctor José Enrique Romero, porque en medio de la incertidumbre, la interrogante de que si ciertamente el señor presidente Luis Abinader pudiese optar por un nuevo mandato, por una nueva repostulación o por una repostulación presidencial, independientemente que él no ha afirmado o ha negado la posibilidad de esto, genera incertidumbre e interés en que el doctor Romero promueva la repostulación o reelección del señor presidente Luis Abinader. Y que concomitantemente a esta colocación de estas vallas gigantes que ha generado expectativa, también él promueve su aspiración a la Secretaría General Provincial del Partido Revolucionario Moderno. Creo que esta acción se suma ya a las declaraciones que han estado dando otros servidores públicos, otros funcionarios, de la necesidad de que el señor presidente Luis Abinader pudiese optar por un nuevo periodo. Y con el eslogan, el país te necesita, que vemos ahí en la valla, el doctor Romero promueve la necesidad de un nuevo periodo por parte del señor presidente Luis Abinader. Creo que el escenario está dado. Sí, ciertamente, yo he dicho en otras oportunidades de que el gobierno del presidente Luis Abinader ha sido un gobierno donde creo que por primera vez en la historia de la República Dominicana, desde la fundación, y yo que he tratado de leer un poco, desde Pedro Santana, desde el 1844, no había conocido una gestión, un gobierno que asumiera su mandato dentro de un estado de emergencia, fruto de la situación de la crisis sanitaria y del estado de emergencia, y que posterior a un año, a casi 2 años, se mantuviera en esas mismas circunstancias de estado de emergencia. Apenas a casi 2 años fue cuando vimos que se suspendió las circunstancias especiales conforme a nuestra Constitución del estado de emergencia que ha estado o durante un largo tiempo estuvo conviviendo la sociedad dominicana. Y creo que con la recesión que en estos momentos está arropando las grandes economías del mundo, con la situación de la crisis sanitaria en medio de la pandemia que ha estado arropando el mundo, creo que las condiciones fundamentales no le han permitido al señor presidente lograr una gestión en igualdad de condiciones que otras administraciones pasadas. Y creo que, al igual que el eslogan que ha estado promoviendo en esta valla el doctor Romero, pudiese ser la necesidad de que el país le otorgara una segunda oportunidad
al señor presidente Luis Abinader para que en condiciones ya de estabilidad, en condiciones de recuperación del sistema productivo del país, pudiese hacer una gestión que vaya en el colectivo y en el beneficio del pueblo dominicano. Esa es la realidad. Miren, pasando a otro tema, yo quiero que toquemos la situación que generó mucha controversia con la comunicación al público del nuevo negocio del Big Papi. Hay opiniones encontradas, hay muchas interrogantes, muchas cuestionantes con relación a este tema. El Big Papi, una figura que ha puesto en lugares donde nunca imaginamos a conocer la República Dominicana. La bandera tricolor que ha sido resaltada en escenarios importantes donde nunca imaginamos que pudiesen conocer nuestro país, gracias al esfuerzo, a la dedicación, a la disciplina del Big Papi en el béisbol, logramos ese auge. Y que gracias a esto, recientemente vimos como el Big Papi, querido por todos, con poca tasa de rechazo, fue exaltado en el Salón de la Fama. Y grandes escenarios se refirieron a este tema. La República Dominicana, orgulloso de esta exaltación del Big Papi, no colocó como un país orgulloso de David Ortiz. Lo que nos extraña y nos sorprende es que apenas a días de esta exaltación del Big Papi al Salón de la Fama, diera a conocer la posibilidad de incursionar en el negocio de la comercialización del cannabis. Y esto entonces sale en todos los medios de comunicación, en todos los diarios de circulación nacional, de que Big Papi, David Ortiz, incursionaría al negocio del cannabis medicinal, popularmente del negocio de la comercialización de la marihuana de manera medicinal. Si ciertamente hay países desarrollados que han comprobado que esta alternativa del cannabis como medicina natural, en algunos escenarios, en algunas especialidades o condiciones especiales de personas, pudiese ser beneficioso para su salud, y que por eso algunos estados de Estados Unidos, en algunos casos Europa, se ha estado legalizando el consumo y la comercialización para fines medicinales del cannabis. Ciertamente ellos, fruto de estudios, fruto de crearle condiciones, y como países desarrollados, han aceptado en algunos estados la aprobación de su uso y comercialización como medicina natural. Pero la República Dominicana, para nadie es un secreto de que por años tendríamos siquiera la intención de legalizar este tipo de medicina natural. En algunos escenarios hemos visto como algunos individuos han puesto el tema en la mesa de discusión, pero señores, en el país las condiciones siquiera están pensadas, contrimadas para discutir este tema. Aquí, durante muchos años, me atrevo a decir que nos tocará como país, como nación, como sociedad, pensar siquiera la posibilidad de discutir ante ese escenario la aprobación de esta medicina natural como consumo y comercialización. Se ha cuestionado la decisión
de David Ortiz incursionar en este tipo de negocio, porque se le ha establecido de que él no tiene siquiera la necesidad de vincular el impacto de la imagen que él ha logrado fruto de el deporte, del béisbol y el posicionamiento que le ha dado la República Dominicana, la valoración, el cariño, el respeto, la admiración, para que viniera a días de ser exaltado al Salón de la Fama, vincular con este tema tan controversial como es el tema de las drogas, y que aunque se ha citado que es una droga blanda, pero es una droga, y esto la sociedad dominicana no está preparada, como se dice en el argot popular, para esta conversación. La sociedad dominicana no está preparada para ver a su ídolo David Papi vinculado a temas del cannabis, del consumo, de la comercialización medicinal de este tipo de droga. Y muchos han visto caer un santo con esta decisión de David. Y creo que David Ortiz está en tiempo de repensar, de reanalizar esta decisión, este anuncio que ha hecho al mundo de incursionar en este tipo de negocio. Creo que está a tiempo, porque su condición económica hasta el momento, según lo que se conoce, está estable. Pero ahora, con la exaltación al Salón de la Fama, los contratos de publicidad, los contratos del manejo de su nombre, los contratos de incursionar en otros tipos de negocios que no tienen nada que ver o no pudiese tener nada que ver con temas de drogas, vendrían. Y sabemos o entendemos nosotros que no debe ser por un tema económico. Entonces creo que, y es el llamado que le ha hecho gran parte de la sociedad dominicana a nuestro querido David Ortiz, David Papi, el Big Papi, de repensar esta decisión y este anuncio que ha hecho el mundo, y de que analice y ponga una balanza. ¿Es beneficioso o es perjudicial esta decisión y este anuncio que ha hecho al mundo de la incursión en el mercado del cannabis medicinal? Vamos a una pausa y en breve regresamos con su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de El Sábado. Miren, ustedes saben que el escenario político en el país siempre está activo y que pese a que la ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas, la ley de reforma, la ley de régimen electoral establece plazos para la apertura de procesos tanto a lo interno como a lo externo de activismo político, acá constantemente están siendo violados y vemos que la pasión de la política aquí es sumamente activa. Tres escenarios: la política, la religión y el deporte son principalmente los temas que son constantes en el panorama nacional. En Santiago se ha estado ventilando la posibilidad de los posibles precandidatos de las diferentes organizaciones políticas a la alcaldía de Santiago. Dentro de estos, en el escenario se presenta en el Partido Revolucionario Moderno la posibilidad, o se ha estado promoviendo tras bastidores como precandidato, o pudiese ser precandidato, a Ulises Rodríguez. También se ha estado promoviendo como la posibilidad de precandidato Manuel Lora Perelló y el ingeniero Andrés Cueto. Esas han sido las voces que se ha estado rumorando, como se le dice en el argot popular, y que pudiesen presentarse o presentarlo por parte del Partido Revolucionario Moderno. Ulises Rodríguez, Manuel Lora Perelló y Andrés Cueto. Dentro del Partido Revolucionario Moderno, hasta ahora, esos han sido los nombres que se ha estado conociendo. Dentro del Partido de la Liberación Dominicana, también tenemos algunos nombres que se ha estado promoviendo. Tenemos a Silvio Durán, ha estado sonando su nombre. También tenemos a el amigo Víctor Fadul, también se ha estado promoviendo su nombre. Y Jeffrey Infante. Eso es dentro de el Partido de la Liberación Dominicana. Dentro del Partido Revolucionario Dominicano ha estado sonando el nombre de Giovanni Tejada. Y dentro de la Fuerza del Pueblo ha estado sonando el nombre de Hanley Otañez. Dentro del Partido Reformista Social Cristiano ha estado sonando y siempre ha sonado el nombre de Papito Cruz. Y esas han sido las figuras que hasta el momento han estado sonando dentro de la posibilidad de ser los precandidatos de los diferentes partidos políticos para optar por la alcaldía en Santiago de los Caballeros. Con este tema yo quiero entonces darle la bienvenida para que lo analicemos y lo debatamos nuestra queridísima compañera Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, Wagner. Buenos días, público. Feliz sábado para todos. Bueno, este es un país de campaña constante. O sea, nosotros no podemos sorprendernos de que faltando 2 años todavía para las elecciones venideras del 2024, ya haya gente promocionándose y armando grupitos y aprovechando posiciones y otros aprovechando situaciones internas en su partido. Y en el caso de la alcaldía, que es una plaza que ha estado en manos del PLD desde hace ya 2 procesos electorales, y a sabiendas que el actual alcalde no contempla, porque tiene una candidatura presidencial lista y empujada, o sea, ya no piensa volver a repetir, pues lo lógico es que haya más apetencia, porque algunos le tenían cierto temor a la fuerza del alcalde, hay que decirlo claro, en nuestro municipio. Ahora bien, yo voy a hablar de los candidatos de mi partido, del PRM. El PRM a este momento tiene cerca de 5 o 6 precandidatos. Unos fuertes, repitiendo, otros con intenciones que no habían sacado anteriormente, pero ya la han fortalecido. Hay otros que se mantienen débiles, que aspirarán, me imagino, por deporte,
y hay otros que están echando el pleito, pero están en eso. Muchos desde sus posiciones ya públicas, otros desde fuera haciendo trabajos sociales. Lo que uno espera es que el candidato que llevemos pues sea el mejor. Ya Ulises, como candidato en la gestión, en la contienda pasada, demostró que tiene condiciones porque fue una candidatura rápida, una candidatura que se armó en 4 meses, 3 meses. Él se tiró, o sea, Ulises demostró ser un caballo de batalla, el tipo es 24/7 y tiene la ventaja de que se puede mover en todas las aguas del partido. Y ahora tiene una posición que lo ha alejado un poco del municipio, pero él siempre mantiene su presencia, o sea, aunque él tenga una posición nacional, Ulises no ha descuidado su plaza, y posiblemente pensando en esa posibilidad, a sabiendas de que la candidatura de alcalde es una candidatura como la del senador, que es un poco fácil si es asimilada por el partido, porque todos se enfocan en trabajar para que gane el alcalde y sí, el trabajo lo hacen los regidores. Yo tengo esa interrogante, Ilse, qué bueno que tú toques ese tema durante mucho tiempo. Mira, el que ha ido estudiando el comportamiento de la política, de la geopolítica en los últimos años, ha visto que las figuras políticas se han ido desprendiendo, o la sociedad ha ido posicionando o reposando su confianza o su decisión a las figuras y no a las organizaciones políticas. En los últimos años, las figuras se han ido apartando como favoritos de las organizaciones políticas. Yo siempre he citado el mejor ejemplo. Cuando usted compara al señor presidente Luis Abinader, él como figura de la organización política, Luis Abinader como figura está por encima de la organización pero muy política. por encima, muy Entonces, por encima. Esa es una realidad y no podemos ocultarla. En la alcaldía, en Santiago, es más fácil el posicionamiento o la valoración de una figura para optar o obtener la alcaldía o la organización política. Mira, es hasta lógico pensar que lo primero que tú tienes que tener es un candidato potable. Sí. Porque una organización está compuesta por mucha gente. Y al ser compuesta por muchas personas, tú puedes tener un medio en el que tú caiga bien como dirigente, pero tal vez tú perjudiques en otro lado. Entonces eso te puede ir alejando o sumando. Pero si tú tienes un candidato que engloba todo, que tiene la capacidad de que las personas que tengan cierto rechazo a algún que otro dirigente piensen, no, pero yo voy a votar por esta persona. Entonces eso se puede subsanar. Sí, y por eso es que se ha centrado más en el candidato, más que en la misma organización. Lo cito y si me atrevo a analizarlo, por el escenario que se vivió en el pasado proceso electoral en la alcaldía de Santiago. Yo personalmente lo he analizado. Habría que ver, ok, el posicionamiento de Ulises Rodríguez en tan corto plazo fue extraordinario. Ahora, habría que ver, ¿fue él como figura o fue la organización política? Mira, porque yo tengo una posición en cuanto a eso. Yo tengo mi posición porque si, es más, me atrevo a decir, Ignacio Guerrero ha sido promotor de eso. Si el PRM en su momento prepara una figura con tiempo anticipado suficiente, es muy difícil que le ganen la alcaldía de Santiago. Si ese arrastre que tuvo Ulises Rodríguez en la pasada contienda se lo hubiesen endosado a Papito Cruz, el escenario hubiese sido otro. Es muy posible que sí, porque tiene que conjugarse las dos partes. O sea, tiene que haber un candidato preparado, claro, formado para la función que desea desempeñar, y tiene que haber un partido fortalecido trabajando en torno a ese candidato. En el caso de Ulises, todo el mundo sabe que Ulises fue diputado. O sea, Ulises en su cabeza tenía todo lo que requiere una candidatura de diputado, e incluso él estuvo en primera intención apostando a ser el candidato a senador, que no es lo mismo tú pensar como congresista que como munícipe o municipalista. Entonces él tuvo que hacer un cambio rápido de chip, pero en ese caso él tuvo la ventaja grandísima de un candidato presidencial que estaba rompiendo un partido que era la Esperanza del Pueblo, que también tenía muy buena posición, y una cantidad de regidores que tenían años trabajando sus candidaturas y que, lógico, tenían que empujar la candidatura del alcalde y asumirla casi más que la propia para poder llegar. O sea, ahí se conjugaron muchas cosas. Ahora, si Ulises se le da, en vez de 4 meses, se le da 1 año para prepararse, hoy no tuviéramos al alcalde actual. Eso tú lo puedes tener más que seguro, porque la diferencia fue muy poca relacionada al tiempo de trabajo. Entonces,
por eso te digo, hay cosas que se dan. Ahora bien, si tú detectas a tiempo que el partido está flojo, entonces ya tú sabes cuál es la opción B que debes tener. Entonces, un candidato poderoso, que haga que el público olvide algunas cosillas que se pueden dar en el partido y sembrarse en esa candidatura. Entonces, ese escenario que nosotros estamos planteando acá, ese FODA, debería hacerlo el Partido Revolucionario Moderno. Deben hacerlo todos. Que no le tome por sorpresa el proceso electoral. Ese escenario, apenas a 2 años de los comicios del 2024, deben sentarse a la mesa, un FODA, fortaleza, debilidad, amenaza. Entonces, es un escenario que pudiese determinar quién sería el alcalde para los comicios del año 2024. Bueno, pero nosotros ahora acabamos de salir de un proceso en el municipio, que era la selección de los directores de la dirección del partido. Hasta la semana pasada todo giraba en torno a esas posiciones. Yo espero que ahora, que llegó la calma y que ya va a ser juramentado a nivel nacional, la nueva dirección, que no es nueva nada porque es la misma que estaba, con uno que otro cambio, se enfoquen no solamente en la preselección de los mejores candidatos, porque ellos pueden ir sugiriendo, sino en la formación y preparación del mismo partido de cara al proceso electoral que ya está ahí a la vuelta de la esquina y que el año que viene nosotros tenemos que estar formando delegados, nosotros tenemos que estar haciendo un inventario real de qué tenemos, con qué contamos y qué debemos mejorar. Sí. Así, vamos a una pausa. Vamos. Vamos a una breve pausa, señores, y regresamos el equipo completo. Diario del Sábado.
estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. Ya sí, el equipo completo con nosotros, nuestro queridísimo compañero don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, don Ignacio. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a ustedes, compañeros. Me alegra verlos muy bien. Sí, señor. Y los amables televidentes. Sí, señor. Ustedes saben que el año tiene 4 estaciones, pero aquí en este estudio hay una estación que es permanente, la primavera. La primavera. Ahí es que les De aquí no me saca nadie. O sea, la primavera aquí es permanente. Que se olviden las otras estaciones, porque Usted, además con ese vestuario multicolor, Sí. usted estudió vivo. mucho poesía. a mí me encanta la poesía. Sí, sí, es un arte No, porque la poesía es la máxima expresión de la belleza. de la del idioma. belleza. Sí, sí. Entonces te habla con el corazón, habla con Ay, el sí. alma. Los Pero eso grandes no se le da a todo el mundo, ¿eh? Los grandes sentimientos se manifiestan a través de la Y poesía. fíjate que la poesía es para el arte, para la cultura, Sí. para la política. Sí, sí. O sea, la poesía de contenido social Ujú. refleja los sentimientos de los pueblos. Que se ha perdido la poesía como tal. Sí. Porque está la trova, una trova moderna en el urbano, qué lo que, con qué lo que. Que Y no, entonces está no, la no. poesía romántica, cuando a usted le despiertan esas fibras que uno piensa cree que están muertas, pero rápidamente despiertan. La poesía se había utilizado en escenarios anteriores, en varios, incluso para cuestionar gobiernos. Se Sí, utilizaba por la eso poesía. tiene un contenido político. Sí, sí, social. Fíjense Claro. que poetas de la talla de Pablo Neruda, Víctor Hugo, eran contestatarios a través de su expresión poética. Sí, sí. Y las canciones de la nueva trova, como dice, si son versos musicalizados, y que esa música llevaba un mensaje Un mensaje. por la libertad. Entonces por eso la poesía es complicada pero muy hermosa, Eso es así. muy hermosa. Entonces todos en algún momento somos poetas, porque Sí, claro. hasta la persona, no, porque a mí no me gusta decir, porque nadie es ignorante, cada quien tiene sus limitaciones, Sí. pero alguien tiene conocimiento determinado, una cultura. La cultura popular la tiene todo el mundo. Sí, eso es así. Entonces, hasta los que no tienen formación académica, para hablar en ese término, cuando se enamora, dice poema. Para conquistar hay que decir cosas hermosas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esa es la poesía. Pero bien, la poesía también nos lleva en un ambiente ficticio en muchas ocasiones. Entonces, vamos a la realidad. Sí, señor. Vamos a la realidad, porque hay que dejar de soñar. Y esa realidad también la expresamos en poesía. Sí. También la expresamos en poesía. Bueno, jóvenes, concluyó la legislatura. Y de nuevo, leyes que son prioritarias para el país se quedaron. Código Penal, Ley de Agua. Aprobaron lo que le interesaba menos al país, independientemente de la presión que se recibió para la ley de extinción de dominio, que significa un gran avance para transparentar la administración. Vamos a decir, para transparentarla. Por tanto, es una columna clave contra la corrupción. Pero nosotros lamentamos que los congresistas no logren ponerse de acuerdo para aprobar proyectos que necesita la República Dominicana. Señores, esa ley de agua y ese Código Penal es una necesidad, pero eso es urgente. Sí, sí. Ahora hay que reintroducirlo de nuevo. Sí, claro. Yo resalté hoy, Ignacio, hoy, sí, un artículo que sale en el Listín Diario, la historia de cómo se llegó al consenso por el presidente de la Cámara del Senado, Alfredo Pacheco, y ese arte que él ha mostrado, que pudiese incidir en otros proyectos de ley para que también se aprueba, como usted muy bien cita, el proyecto de ley de agua, De agua. Eso es increíble. importante para el país. Pues es que las fuentes acuíferas las estamos destruyendo nosotros mismos. Claro. Aquí va a llegar un momento que vamos a tener una situación similar a países de Oriente Medio, donde había confrontaciones por agua. Y lo que está pasando en Haití tienen que importar hielo, todo tienen que importarlo. Entonces, si no se le pone atención y no se le pone aunque aquí hay muchas leyes que son positivas, pero no se aplican, por favor queremos que se apliquen. Pero necesitamos un reglamento para proteger nuestras fuentes acuíferas, que no le estamos poniendo atención. Entonces va a llegar un momento. Ustedes se recuerdan cuando aquí había una situación crítica en los años 80, 78, 86,
que de esos barrios de la zona baja de Santiago era el río que iban a buscar agua. Se construyó el acueducto Cibao Central, se mejoró la situación de las presas y por eso no hay en Santiago no hay una situación tan crítica, en la capital es crítico. Sí, claro. En la situación, nosotros no tenemos ni la sombra de lo que está pasando en la capital en materia de agua y en otros pueblos. Entonces esa ley de agua debieron aprobarla. Ese código penal, eso llora ante la presencia de Dios, usando un lenguaje cristiano. Si nosotros hacemos una historia de los diferentes periodos congresuales, uno de los menos productivos parece ser irse, porque Ha habido poca cosa. ¿qué usted piensa que pasa por la mente de esos legisladores que no aprueban esas leyes? Yo entiendo que es un tema de priorizar. Cada uno de ellos llega a sus curules con proyectos empaquetados. Y el lograr ponerse de acuerdo en proyectos que no sean de interés particular, sino de interés general, les cuesta. Y usted bien hablaba de la ley de extinción de dominio, pero en la forma en que se llegó a un consenso y se aprobó la ley de extinción de dominio, se hubiera podido aprobar antes. Porque al final la retroactividad quedó en el limbo y no va a haber esa búsqueda hacia atrás de esos capitales injustificados, que era lo que el pueblo pedía, que le quitaran los robados, pero por lo menos a partir de ahora van a tener que caminar más derechito los que están administrando la cosa pública, porque saben que ya hay una ley de extinción de dominio y a esa le van a echar mano, tanto los de adentro como los de afuera, y el mismo pueblo va a estar vigilante. Y como dijo el presidente de la República, el que la hace la paga. Y él cumple. El que no ha entendido al presidente de la República cuando lo dice así cortito, esos mensajes, debe volver para atrás. Mire un chin para atrás, aunque él dijo que no vean para atrás, vean un poquito para atrás. O sea, hay que él mirar cumple, un poco. él Hay que cumple, mirar un poco. Él cumple. O sea, esa Para que ley, después no vayan a decir, yo voté por usted, yo trabajé por usted y no me está ayudando. Él se lo está diciendo ahora. y él dijo con claridad unas cosas, que lo robado va a ser recuperado. Sí, señor. Que es lo que importa. Porque aquí hay gente que le aplican 5 años, por ejemplo, a los 5 años se van a disfrutar de sus riquezas. Sí, por ahí tenemos muchísimos casos. Bueno, que pero están- indudablemente que para nosotros, y fíjense que hubo una injerencia del Poder Ejecutivo para lograr ese consenso, que no debió ser, como dice Irse, eso debió sin presiones aprobarse, porque para beneficio del país. Sí. Tuvo que intervenir el Poder Ejecutivo, porque el presidente de la República y José Ignacio Paliza, que es el ministro Presionaron. administrativo, dijeron, en una semana tendremos Sí. una ley. Presionaron. O sea, hubo, pero cuando hay voluntad política, porque no es que el Poder Ejecutivo intervenga, porque pueden intervenir en la búsqueda de consensos todos los sectores, todos los poderes. Vamos a buscar un consenso para que los poderes del Estado se pongan de acuerdo para aprobar una ley que beneficie a la sociedad. Eso es bueno. Pero ejercer esa voluntad para que puedan interpretar la necesidad de esa ley. A nosotros eso nos preocupa porque el Congreso no está cumpliendo con su misión realmente. Pero ya tenemos la ley. Si partimos de lo que dice el presidente, se va a aplicar. No va a ser una ley muerta. Entonces nosotros anhelamos que esa ley se aplique tal como fue aprobada. La transparencia, señores, la lucha contra la corrupción, pero el narcotráfico. Es una ley que tiene dimensiones para sanear la sociedad. Sí, señor. No es solamente como muchos entienden, que le vamos a quitar los políticos los robados. No. Usted como empresario, si usted tiene su cosa medio chueca, vaya arreglándola, porque usted le va a aplicar eso también. Para que lo sepa. Para todo el mundo. Señores, la otra parte, el caso Medusa. Señores, eso tiene muchas ramificaciones. Eso ha destapado, no una olla de grillo Ayer, yo no sé si ustedes vieron un comunicado, Sí, claro. de la oligarquía capitalista. la oligarquía, aclarando que algunas compañías que fueron mencionadas son minoritarias, pero que como grupo, no tienen nada que ver con ese proceso y se desliga.
era preferible que no hicieran ningún comunicado. Sí, porque no creo que le estábamos ligando. Poca gente le estaba mezclando. Porque cuando las informaciones se masifican, fíjense que a nivel de círculos políticos y de medios se mencionaba la posibilidad de grupos económicos involucrados, pero eso se queda en esos círculos. Ahora, cuando usted emite un comunicado aclarando, autodefendiéndose, algo huele mal. O sea, la propia aclaración, el propio comunicado, llega ya a toda la sociedad. A toda la sociedad. Y si partimos que dos figuras vinculadas a ese grupo estaban en el gobierno, sí, o está uno. Sí. Y están luchando para que se le otorgue un hospital. Y Punta Catalina. Ah. Y Punta Catalina, Wagner. Sí. Entonces, alegra que ese Ministerio Público, que también tiene que ver con la voluntad política del Poder Ejecutivo, que el Presidente de la República, fíjense, el Presidente de la República tuvo en su entorno a excelentes abogados que pudieron ser procuradores y un Procurador General de la República, y el Presidente de la República, cumpliendo lo que él dijo en campaña, que iba a tratar de que el Ministerio Público fuera independiente, fijó en esa posición a gente que estaba vinculada al Ministerio Público y de la Justicia. Todos los que están ahí son de otras gestiones, y el presidente lo confirma y le da autoridad, que era lo que no se le daba anteriormente. Independiente. Entonces, por eso, ese caso Medusa ha llegado a los niveles que está. Señores, involucrar apellidos sonoros, eso era impensable en este país. Eso era impensable. Entonces agrada por eso, porque desenmascara a una serie de gente que se presentan como la expresión de la honestidad. No, y la expresión del éxito Sí. de República Dominicana, que sobre todo ni siquiera es el éxito. Exacto. Familias exitosas. Entonces ahí está la situación de Medusa, pica y se extiende, como dice un amigo nuestro en una columna, Tuto Tavares, pica y se extiende. Solo queremos que el Ministerio Público haga su papel con independencia, que elabore los expedientes con la eficiencia necesaria para que los jueces puedan aplicar la ley. Porque el juez actúa en función del expediente y de las evidencias. De toda manera, el caso sigue sacando a la luz apellidos que uno no se imaginaba, señores. Eso ha sido tan fuerte, don Ignacio, que nosotros tenemos casos muy pesados como Falcón, como los anteriores, y Medusa, que le quedó sumamente bien el nombre por cómo movió todos esos tentáculos en diferentes áreas, se ha comido el show. Para que lo sepa. A mí me gustaría, aunque sea por una brechita, ver una reunión de la ministra, la magistrada, la procuradora, Milagro Germán, y Miriam Germán, y Jenny Berenice y Camacho, porque eso debe ser, óigame, poner de acuerdo esas tres cerebros, y no solamente ponerlo de acuerdo, sino entre los tres decidir, nos zambullimos, denle para allá, sin temor, porque son tres personas las que están manejando esos expedientes, y los tres saben lo que están haciendo. Y fíjense, ¿por qué salen a la luz pública todos esos nombres? Y ya con el expediente que deposita la acusación. Sí. Es el mismo expediente, o sea, no es que hay No es inventado, conjetura, no. No es inventado, es el expediente que tiene esos datos y muchos periodistas tuvieron acceso. Y lo bueno de eso es que son 12.400 y pico de páginas. A medida que se va avanzando, Sí. Eso es como cuando se lee o la Divina Comedia o los 100 años de soledad, usted descubre personajes nuevos. Sí. En cada página hay un personaje nuevo que vincula a otro grupo. Es una cosa interesantísima. A mí de verdad que me ha sorprendido ese expediente. Y las habilidades de ellos recopilar toda esa información
y presentarla como la han presentado, que entiendo que cada uno de esos actores, para poder mencionarlo ahí, ellos tienen que estar bien reparados en documentación. Claro. Porque ahí hay nombres que, óigame, para usted mencionar ese nombre ahí y que usted no salga mínimo decapitado, usted tiene que tener más que respaldo en Mire, eso. en un régimen parlamentario, el ministro de la presidencia es una especie de primer ministro. Sí. Independientemente de que fuera a través de una licencia. Macarrulla salió de la presidencia por el caso Medusa. Sí, eso es Se así. lo llevó. Eso es así. O sea, tuvo que pedir una licencia porque uno de sus hijos está en una empresa que es del papá, vinculado con Jean Alain. Sí, pero él salió no por el nombre del hijo, él salió porque en el mismo expediente dice que quien inició la parte de los trabajos de conexión fue el ministro. Y él no se quería ir. No, no. Porque la salida implica ya un cuestionamiento. Claro. Los rumores que Pero fue una buena decisión. que circulaban, entonces indudablemente es una licencia forzada. Forzoso. Hablando un lenguaje, una licencia Pero forzada. ya usted ve que de ahí ya vamos por los Bonetti y van a seguir apareciendo más familias. Entonces Y un van a seguir comunicado de un apareciendo. grupo oligárquico. Pues usted sabe que esos grupos se manejan así como vamos a ponerlo menos, no es así pero sí, es como la cosa nuestra. Ay, 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 ay. No es así pero sí. Pero o sea, se ¿tienes van protegiendo alguno? unos a otros. Tiene algunos aspectos que es así. Sí, se van protegiendo unos a otros. Entonces cuando usted viene a ver uno al otro, porque ya se sentía muy seguro de lo que estaba haciendo. Oh, la mafia Mira, de vamos a Elionet. seguir produciendo más chelitos, eso no es nada, eso no va a pasar de ahí. Y por eso es que han ido saliendo más nombres. Y la mafia de Elionet en Chicago. Tienen parecido. Pues son mafias. Pero, Fíjense que la Procuradora de la República dijo y advirtió a los fiscales que es complicado el ejercicio de la Fiscalía o del Ministerio Público Sí, con las mafias que están organizadas sí. y que usan el sicariato. O sea, una advertencia que hizo la ministra, uno le dice ministra, en otro país es una ministra, aquí es una Procuradora General de la República, que ella ha advertido que esas mafias, y ella sabe lo que lo dijo en el momento que lo dijo, es cuando están saliendo estos nombres. mira, a mí no me agrada lo que está sucediendo porque este país estaba en una estabilidad, aunque fuera ficticia, de usted saber, el empresariado hace tal cosa, la clase política es tal cosa, la sociedad civil es tal cosa. Lo que se está dando ahora es una falta de credibilidad en todo, pero que yo entiendo que eso es necesario, señores, hay que enturbiar el agua para que cuando se vaya sentando, se vaya diferenciando. Yo escribí un tuit ayer y alguna gente sí me entendieron, pero otros no me entendieron, porque a veces yo uso un poco las parábolas. Y yo escribí lo siguiente: el lobo ya no es tan feroz cuando descubre las intenciones de Caperucita. Al final, la clase política no es la peor y los hechos se están encargando de demostrarlo. Y esto lo digo como política. Yo no soy empresaria, yo soy política. Y yo salir a la calle y decir que soy política, llegó un momento en que era hasta una vergüenza, porque se echó a la clase política como lo peor de lo peor. Vamos a curcutear un chin en cada una de las otras. El empresariado, la sociedad civil, en todos se cuecen habas. Hay políticos buenos, hay políticos malos, hay políticos que van a enriquecerse de la política, pero también en los otros ambientes hay. Entonces no son solamente los políticos. Ahora, hubo un tema que sucedió cuando los gobiernos pasados, y es que se cambió al político por el político empresario. Y ahí fue que el empresariado como que se medio asustó. Porque el empresariado invertía y el político era el que así deshacía. Pero aquí vino un político empresario que quiso desplazar al empresariado. Al empresariado tradicional. Y el empresariado se dejó involucrar. Y se envolvió en algo en lo que no estaba preparado. No estaba preparado. Pero también con eso se limpia al político que va a hacer política limpia. Y fíjate que la vinculación del empresariado en la política le ha hecho mucho daño al sistema de partidos. Y voy a citar dos ejemplos. Miguel Vargas en el PRD, ya saben lo que son, y Jacinto Peinado en el Partido Reformista. O
sea, empresarios que quisieron a través de la política imponer su modelo económico. Que nunca han terminado bien ninguno. No. El empresario que se ha vinculado a la política de manera directa, activa, no ha terminado bien. Bueno, Porque hay son raras las empresarios, excepciones. que, por ejemplo, la familia Nahri, Sí, que eran PRDistas históricamente. Esos no fueron empresarios que llegaron a la política, sino que siendo empresarios asumieron posiciones militantes Exacto. frente a una política de represión en una determinada época. Entonces ese empresario tiene la formación política, claro, porque ahí se puede aplicar la sentencia popular que dice zapatero a sus a zapatos. sus zapatos. Entonces, la política es una ciencia muy complicada. Hay que trabajarla con inteligencia. Sí, es una ciencia. Entonces, para hacer política con calidad se necesita formación política. Claro, claro. En política no puede llegar un improvisado. Sí. Y ustedes saben que los congresistas o los alcaldes que han llegado a esas posiciones por ser empresarios han sido un desastre. Sí, claro. Muchos han caído presos. O también artistas. Sí, No, como porque- los mismos casos de deportistas. Es que cada quien debe ir a su... O deportistas, exactamente. Y la política es una ciencia determinante para usted tener una vocación de servicio. Sobre Entonces todo esa parte. el empresario invierte para ganar. Claro. O sea, invierte capitales para obtener riquezas y ve la política como una inversión, y eso no es así. Bueno, y ahí volvemos a lo mismo que yo planteaba ahorita. Cuando el PLD se hizo político empresario, yo sabía que tenían que devolver al pueblo, Exacto. porque para poder mantenerse como político. Pero el empresario no, el empresario yo invertí y yo tengo que sacar. Y a mí no me importa el costo político que eso tenga porque yo soy empresario. Lo Esa mío es es la- ganar, ganar, ganar. Exacto. De cara al 24, hablar un poco de política a propósito de eso. Hay dos escenarios. La oposición tiene a su favor la inflación, la criminalidad y lo que está pasando en materia de salud. Con COVID, bueno, por suerte ya le dieron de alta a los que estaban afectados de la viruela del mono, no hay activo en el país, pero el dengue y otras enfermedades, eso está a favor de la oposición. El gobierno tiene a su favor, y ha sido su bandera, la lucha contra la corrupción. Corrupción, claro. La lucha contra la corrupción. ¿Qué va a determinar en ese escenario? El gobierno debe cuidarse, y el propio presidente de la República, porque esa oligarquía que se siente afectada en esa lucha contra la corrupción es peligrosa. Sí. Entonces hay que estar ojo avisor, Claro. ojo avisor. Porque Va a ellos son depender mucho, balanza. va a determinar mucho la correlación de fuerza, la política comunicacional que emplee la oposición y que emplee el gobierno. Los dos tienen que mejorar, pero la oposición tiene estrategas que están desarrollando una política comunicacional, que están opacando situaciones positivas del gobierno porque no hay una política comunicacional que contrarreste eso. Entonces, de cara al 24, se están manipulando encuestas para presentar un cuadro en la que hay un empate técnico entre Luis y Leonel. Y hay que ser cuidadoso. Entonces el gobierno como que no ha logrado desarrollar una política comunicacional que establezca diferencia entre uno y otro. La diferencia que debe haber, ¿no? Y las hay. Bueno, Hay una gran diferencia. porque uno tiene datos, uno tiene cifras que no reflejan esa realidad. Entonces, si nosotros llegamos a Santiago, para que Ilse nos aclare mucho, ¿cuántas regiones que tiene el PRM? 6. Y 41 Eso no. zonas. Si las 6 regiones y las 41 zonas, que todavía el PLD conserva parte de esas estructuras. Sí. Ahora, cuando usted va a esas 6 regiones del PRM y a esas 41 zonas, usted encuentra estructura de fuerza del pueblo, No. así distribuida, No. en una plaza tan complicada como Santiago. Ujú. ¿Y por qué yo planteo cómo está dividida el organigrama político? Porque hay que buscar votos. Claro. Y son los dirigentes de esa zona los que buscan los votos. Cuando hay partidos que no pueden llevar delegados a toda la mesa, ¿qué ocurre? No le cuentan los votos. Ujú. A nadie le importa. Entonces, con una
con una diferencia tan grande en materia de estructura organizacional, señores, un partido, todavía el sistema de partido en este país sigue siendo determinante. Pero claro, Independientemente de la crisis, el 70% de la población está inscrita con derecho al voto en los partidos políticos. no, y que ese candidato independiente sin un partido no tiene posibilidades. En Es República que no es Dominicana posible. Porque todavía en República Dominicana no se ha registrado lo que está pasando en otros países. Que aparece una figura y de pronto se convierte en un líder. Sí. Aquí no ocurre eso. Ocurrió en Francia, ocurrió en Perú, ocurrió en Colombia, pero en todos sus países. Aquí no se ha dado eso. México. Ni hay perspectiva de que en 2 años se pueda dar. Sí. Es que para que eso se dé, yo entiendo que tiene que haber una confianza extraordinaria en quienes son los árbitros de los procesos. Si no hay esa confianza en que la gente que van a administrar el proceso no se dejen mover, usted no tiene posibilidad, porque ¿quién va a defender lo suyo? Entonces el PRM tiene que tener mucho cuidado desde el punto de vista de sus intereses, porque el PRM no puede darse el lujo de neutralizar, de bloquear procesos democráticos para escoger a dirigentes en función de lo que quieren las bases. Y ahí nos centramos en Santiago en ese tema. El viernes, o el jueves, el alcalde de Puyanca va a hacer una rueda de prensa. Habían 6 diputados. Los alcaldes que controla el PRM en la provincia, directores distritales, regidores, 60 funcionarios electos estaban ahí, que son los que movieron los votos. Sí, Entonces usted no puede buscar un consenso desconociendo esa fuerza. claro. Usted tiene que llamar a convención. Claro. Pero es que lo primero que hay que definir es qué es un consenso. Sí. Un Exacto. consenso nunca en la vida va a ser una ratificación. Entonces, si cometen el error que cometieron a nivel municipal, que no consultaron a nadie, lo pusieron, a nivel provincial, eso favorece a la oposición, porque debilita al PRM. Sí. O sea, señores, reunir a 6 diputados, y no estaba el otro porque está medio enfermo, que le echaron una cirugía, y uno porque está preso. Si no hubiese estado ahí, le dijeron. Sí. Pero estamos hablando también de dirigentes del PRM, importante. Entonces usted no puede desconocer esa fuerza. Y el consenso es ratificar lo que está desconociendo el derecho que tienen esas bases. Eso crea disgusto si usted hace lo contrario de lo que están planteando. Bueno, pero siempre están los mecanismos legales, que no son los ideales, pero están ahí. Ahora, el alcalde, el doctor Romero, mi candidato a la Secretaría General de la provincia, dejó muy claro en esa rueda de prensa que él quiere unidad y que si lo que va es el consenso, él no tiene problema con el consenso, pero con consenso. Consenso. Y el consenso es que se lleve a los que la mayoría decide. Y en el caso de la provincia, el peso de los alcaldes y el peso de los diputados y el peso de dirigentes de nivel, eso hay que respetarlo, porque esos son los que invierten dinero, los que mueven estructura y los que mueven el voto. Y fíjense lo que está pasando ahí. Hay 3 posiciones en las organizaciones políticas que son importantes. La presidencia, la Secretaría General y la de organización. Y ese movimiento está cediendo 2. Las presidencias y organización. Nada más está pidiendo la Secretaría General. La Eso es Secretaría así. General. Eso es así. Entonces, para excluir usted a una Secretaría cuando le están cediendo las 2 otras posiciones clave, Sí. Adiós, carajo. por intereses. Venga. Entonces no están pensando en permanecer en el poder más allá de 24. Entonces, ahí es mi pregunta a las personas que quieren imponerse. ¿Usted está pensando en reelección? Ah, para que lo sepa. Esa es la única pregunta que hay que hacerle. Porque este lado en el que yo estoy, sí pensamos en la reelección. Y por eso es que estamos buscando una alternativa a esa presión que se tiene en el partido por malas decisiones de esa dirección. Es así de sencillo. Y esa base ve en esa posibilidad del doctor Romero, esa válvula de escape, esa persona que lo escuche, que no se está dando ahora. La base está como el coronel que no tiene quien le escriba. Entonces necesita eso para activarse de cara a los próximos 2 años, que van a ser 2 años muy fuertes. Y después se preguntan por qué se perdió el poder. Hemos llegado a la parte Ya no final. están dando las señales finales. Yo tenía un tema de la violencia, señores. La violencia nosotros la hemos abordado muchas veces.
Pero en esta semana hubo una serie de hechos que destrozan el alma. Una madre que mató a su niña de 10. Wow, sí. Un adolescente que mató a su madre. Y un joven que mató a su abuela. O sea, 3 casos desgarradores. La violencia sigue siendo fuerte. Entonces esa violencia hay que combatirla con orientación. Sí, El Estado tiene que buscar alternativas, los medios, sí, la escuela, las iglesias. Sí. Todos tenemos que unirnos contra esa violencia, señores. Hasta decirlo a uno le destroza el alma, Sí, señores. impotencia, salud mental. Esa es una situación preocupante que hay en el país en materia de violencia. Correcto. En materia de violencia dentro y fuera de la familia, más la criminalidad, la inseguridad que hay en el país. Ojalá que se busquen alternativas y el gobierno también tiene que hacer esfuerzos para abaratar esa canasta familiar. La gente quiere comida más barata y servicios más baratos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno con el sistema eléctrico, Ilse? Ustedes, Dígame. hubo un apagón anoche. En el Gran Santo Domingo. ¿Qué debe hacer? Dígame, Yo Ilse. creo que ya le está haciendo y entiendo que en los próximos días ¿Se habrá cambio? habrá cambios para que eso mejore. Debe hacerlo. Sí. El 16. No sé si el 16, pero debe ser rápido. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.